Bienvenidos todos a este canal Andrés Fardel Podcast, donde cada semana vamos a estar compartiendo un capítulo sobre temas de espiritualidad, inteligencia emocional y algún tema actual que nos concierne a todos. Si te gustaría contribuir al crecimiento de nuestro podcast, te invito a ir a mi Instagram en @andrefardel para que puedas ponerte en comunicación con nosotros. Desde ya te invito a que te pongas cómodo para tener una conversación sincera entre nos con este tema. ¿Por qué pecamos? ¿Pero qué es pecar? Sí. Bienvenidos todos a este nuevo capítulo de este podcast Entre Nos, conversaciones sinceras. Me acompaña una vez más Paz Fretes, ¿verdad? Ya con voz de locutor. Vamos ejercitando nuestra voz de locutores, ¿verdad? Con voz de trompeta. Con voz De de... arcángel. Algunos con voz de trompeta, otros con voz de corneta. Ese es mi... Pero... Clarinete. no, voz de trompeta. Ese chiste creo que marca registrar. Eh, Hoy queremos hablar de un tema que va a ser... A este episodio le llamamos ¿Por qué pecamos? O también estábamos pensando en otros nombres, ¿verdad, Paz? Que era un Totalmente. poco de dónde salen los vicios, de dónde salen los pecados. Eh, Porque, bueno, la gente está muchas veces muy enfocada, creo, en dejar en el pecado. Siempre está enfocada en Claro. el pecado, en el pecado, en el pecado. Y lo que se resiste, persiste, dice por ahí no me acuerdo si una frase por ahí que tengo ahora, pero eh, el tema es entender un poco de dónde viene todo eso, ¿verdad? Hoy queremos hablar un poquito Totalmente. de ese tema. ¿Por qué pecamos? Yo voy a empezar por qué es pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Para mí el pecado, y lo que siempre se dice es errar el blanco. Claro, Y empieza desde a dónde te estás dirigiendo, cuál es tu blanco, más que claro, nada. claro. Por eso que está bueno eso porque cierto es que, como dije recién, a veces estamos muy enfocados al final en el errar. Ujú. Estamos hablando de errar el blanco, pero no estamos Claro, enfocados en el blanco, sino estamos claro, enfocados en el errar, o sea, en lo que erramos. claro, Y mientras más nos enfocamos en errar, menos vamos a poder justamente redireccionarnos a donde tenemos que ir, que es claro. poner los ojos en el blanco si vamos al caso. Pero, ¿de dónde viene y por qué en realidad pecamos? Si venimos del principio o partimos del principio, había una frase que el gran proverbista Gustavo Cerati dice, que los vicios no son del cuerpo, ¿verdad? Ajá. Que yo ya dije alguna vez por ahí. Lo escuché. Eh, los vicios no son del cuerpo. Y tiene tanta razón. Tanto Claro, me llegó inclusive esa frase de una música. eh, que cierto es que cuando nosotros tenemos un vicio, sea por ejemplo drogas, alcohol, en el caso hombres, bueno, mujer también sexo, mujeres, pornografía, hombres y mujeres, ya la pornografía hoy está globalizada, ¿verdad? claro. Se llama el caso. Pero no sé qué otros temas por ahí hay dentro de lo que... Pero de todo, o sea, si vamos a hablar de pecado en general, muchas veces nosotros creemos que pecado solamente es una lista de cosas, ¿verdad? Pero acá en la palabra de Dios hay una larga lista de pecados. Nosotros más Claro. como que clasificamos un poco los Es que a pecados. nosotros nos gusta clasificar porque también como que le damos ciertos pesos y si nos vamos Cierto. a ciertos lugares quizá no estamos pecando tanto Sí, o estamos pecando menos de lo que sí. podríamos estar pecando, que es como que pequeñas permisiones que nos hacemos, Ajá. valga la creación de la palabra ahí. Sí. Y es como que para algunos muchas veces yo, antes de creer o estar metido más en todo lo que es esto del cristianismo y todo eso, yo me acuerdo que yo decía en otra época, pero yo no robo, yo no mato. Claro, No, es no el estoy clásico. haciendo nada malo, si vamos al caso, ¿verdad? No soy al revés, soy una buena persona. Pero ahí el tema está en que el pecado son, o sea, los pecados son muchos al final. Y el tema es cuando nosotros queremos clasificar que una sola cosa nomás es pecado. Pero ¿por dónde empieza esto de los vicios? No son del cuerpo, significa del cuerpo, no es de la carne, de la materia en sí, Claro, sino de un vacío emocional, sino de un vacío en la parte eh, almática.
¿Y por qué? Y no solamente almática, sino es un déficit, vamos a llamarle déficit calórico en lo espiritual, ¿verdad? Hablar con términos así para los nutricionistas, si alguno por ahí está escuchando. Déficit calórico en lo nutricional. Claro. Porque dice por ahí, en la palabra de Dios, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? ¿Quién era que decía Jesús? ¿Qué era que decía? No solamente de pan Vivirá el hombre. vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Claro. Pero ¿por qué tenemos ese vacío espiritual? O sea, ¿qué? Y justamente a eso quería hablar. Para mí, una palabra que fue así, pasa, existe y yo lo vi en mi vida, es algo que está en la palabra en Eclesiastés, que es maravilloso porque nosotros no somos malos, o sea, o no fuimos creados para ser malos o, no, o con la intención de maldad. No es era el más, diseño original nuestro. exacto. Dios vio, en Génesis pueden ver, creó todo y dijo, esto es bueno. O sea, Sí. qué maravilloso es decir, Dios te miró y dijo, sos bueno. Y en Eclesiastés, más adelante, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y Él puso eternidad en el corazón de ellos. O sea, Dios puso, nos armó pensando en eternidad, pensando en tener una relación con nosotros porque Él es eterno. Entonces, cuando Él dice, puso eternidad ahí en tu corazón, solamente Él puede llenar. Y imagínate el vacío que uno tiene si es que no lo tiene Él. Y mira que a mí me encanta ese versículo, es así uno de los versículos que capaz más lo tengo presente y dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Claro. Eternidad en el corazón del hombre. Hay un vacío en el ser humano que la única forma de llenar ese vacío es con eternidad. Totalmente. ¿Y quién es eternidad? Ahí inclusive tenemos que hacer una pausa comercial, ¿verdad? Porque nos está llegando nuestro delivery, porque acá también comemos, el hambre y eterno. justamente dijimos no solamente de pan va a vivir el hombre, sino que va a vivir de toda palabra de la boca de Dios. Y cierto, y las mujeres vivimos de la pizza. Exacto. Entonces ahí tenemos que recibirle también nuestro delivery que vamos a estar comiendo. Okay, bueno, volvemos luego de nuestra pausa comercial. Justamente como estábamos diciendo, necesitamos llenar también un poco el cuerpo. También necesitamos llenar esa parte de eternidad, ¿verdad? Totalmente. Somos eternos. No sé si hoy acá nosotros somos eternos, pero tenemos una parte en nosotros que está creada para la eternidad. Claro. Porque justamente como estábamos leyendo es que ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Por qué crees que al hombre, a la persona, al humano, siempre le interesa esas cosas fantasiosas? Siempre de alguna manera busca, hay algo más que esto. O inclusive se pelea contra eso. Claro. Pero sí el tema está en la boca del hombre. Totalmente. Porque fuimos creados para alguien eterno. Claro. Y para tener una relación con ese eterno. Entonces siempre vamos a buscar un sustituto, si no la verdadera cosa. Exacto. Y ahí está la palabra que vos dijiste. Buscamos un sustituto. Cuando nosotros, primera de Tesalonicenses 5:23, justamente Dios nos vuelve a hablar de una parte de qué somos, de qué estamos hechos. El mismo Dios de paz nos santifique, quiere que nos santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, ahí yo pongo un ejemplo, espíritu, alma y cuerpo. Y quiero usar este ejemplo acá, visual así. Espíritu, alma y cuerpo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Qué significa eso? Él quiere que todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, esté justamente en el blanco, esté apuntando a lo correcto, a lo recto, a hacer el bien, ¿verdad? Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí yo suelo usar este ejemplo con mis dedos. Que en teoría, así como estaban puestos mis dedos, es el espíritu debería ser el mayor, alma, nuestras emociones, nuestra voluntad, toda la parte almática, nuestras decisiones, emociones, etc. El corazón también se le dice en la Biblia. Y el cuerpo. El problema es que nosotros invertimos eso, ¿verdad? Totalmente. Y se vuelve espíritu, alma, cuerpo. Es el cuerpo domina sobre el alma y así. Entonces también tenemos gula, estamos desfasados en nuestra alimentación, no puedo controlar, no puedo
no puedo controlarme para comer bien. Nuestro cuerpo domina en nosotros. Y ahí es donde la gente empieza con esos problemas de me está haciendo mal a la salud la forma que estoy comiendo, no puedo levantarme para hacer ejercicio, no me gusta. ¿Por qué? Porque de repente vos tenés una fatiga, un estrés, y tu cuerpo está dominando sobre tus propias emociones, ¿verdad? Y ahí es el punto donde si nosotros en realidad alimentáramos mucho más, porque hablé de un déficit calórico del espíritu, si alimentáramos mucho más el espíritu, volveríamos a la fórmula ideal para Dios. Espíritu, alma, cuerpo. Tu cuerpo se va a sujetar a tu alma, que es tus decisiones, tu voluntad, tus emociones, tus decisiones. Y eso se va a sujetar a lo que lo que el espíritu quiere. Y el espíritu siempre está ligado a la parte eterna. Claro. Y lleva también mucho lo que, los consejos prácticos que te nos suelen dar, ¿verdad? ¿A qué le alimentas más? O sea, a la hora de la verdad, si vos a lo que le pones prioridad es lo que va a estar más alimentado para tomar, vamos a decir, el timón, para tomar el centro de tu vida. O sea, si vos alimentás más a tu cuerpo y sos una persona que, no sé, ejercita más su cuerpo o le da los deseos a su cuerpo, ese siempre va a ganar y siempre va a ser la prioridad llenar las necesidades del cuerpo. Lo mismo con el alma o con el espíritu, ¿verdad? Sí. Ahí es donde entramos, creo, en cosas muy esotéricas como humanidad a veces, ¿verdad? Y mismo como cristianos o como personas que creen en Dios o cosas como el Espíritu Santo, personas como el Espíritu Santo, Jesús, etcétera, que creen que también tienen que bajar un rayo mágico para que vos tengas ganas de hacer ciertas cosas. Y en realidad es donde vos justamente, ¿dónde está el centro de esa voluntad? Es en tu alma. En tu alma vos decaes, en tu alma vos tomás la decisión, vos tenés un daño emocional de cierta forma y vos buscas llenar ese vacío que tenés a través de la carne y no a través del espíritu. Entonces, con esto le voy a decir que yo también de alguna forma llegué a pecar con esto, o sea, y es una lucha de todos los días, es una dieta de todos los días. Hablamos en nuestro primer capítulo de dieta mental, ¿verdad? Claro. Pero es una dieta espiritual en este caso, de todos los días. Y era algo que decía, creo que Pablo, ¿verdad? Él decía, cada día muero, porque es un proceso que tenemos que hacer cada día. Y algo que yo amo de la palabra es que así como nosotros tenemos que intentar cada día morir, la misericordia de Dios se renueva también cada día. Entonces, siempre tenemos una nueva oportunidad con el sol, o incluso ahora que está nublado acá por Paraguay, con un nuevo día tenemos una oportunidad otra vez de morir a esos deseos o morir a esa alimentación solamente del cuerpo o del alma y decidir cambiar de dirección. Claro. Ahora, no es fácil eso. No. La gente justamente habla conmigo y volví a recaer en esto, en adicciones, en esto, en este otro pecado, etc. Y como digo, hasta a mí me puede pasar o hasta a mí me pasó. Claro. Porque es un déficit o sea, ¿por qué vos te vayas a hacer compras también en el shopping? Y por eso, porque estás tratando de rellenar algo almático. Y por eso que en el alma, ¿qué es lo que ataca el enemigo? O como hablamos, ¿qué es lo que ataca el diablo, Satanás, etcétera? Ataca la voluntad. La voluntad del hombre ataca. ¿Por qué? Porque con tu voluntad vos decidís seguir la voluntad de Dios. Claro. Y si destruye eso, es ahí donde gana. Es ahí donde vos entras en pecado. Y el pecado aparta del blanco, aparta Totalmente. De Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la solución? O sea, ¿esto es algo mágico? No. En Mateo 26:41, cuando Jesús estaba en Getsemaní, que es que le dice a sus discípulos en ese versículo, le dice, no pueden permanecer despiertos, dice antes de ese versículo que nombré, no pueden permanecer despiertos ni una sola hora. Él estaba dando sus pasos finales antes de llegar a la cruz. Y en Mateo 26:41 dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Está identificado que nuestra carne es débil. Nuestra carne siempre va a tomar de alguna forma decisiones erradas, ¿verdad? Por eso que nosotros tenemos que, a mí me gusta lo que habla Pablo, el apóstol Pablo en Romanos 7, desde el 7, habla del pecado que mora en mí. No voy a leer todo ese pasaje, pero el último versículo de ese capítulo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente, espíritu, alma, cuerpo, alma, la mente, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, ¿verdad? El punto es que
nosotros tenemos que ser decisivos. Yo tengo que decidir día tras día de qué me voy a llenar. Si yo voy a alimentar el espíritu o voy a alimentar mi carne, ¿verdad? Si yo alimento más las cosas espirituales, mi parte espiritual, voy a ser más fuerte. Voy a dominar sobre mis decisiones. Porque hay cosas en la vida que no nos va a gustar hacer, hasta emocionalmente. No, mi emoción dice, tengo que hacer esto, quiero ir detrás de esto. Y capaz espiritualmente yo entiendo, esto capaz no es lo que más me conviene. O de alguna forma estamos viendo, te aconsejan que no es la decisión que tienes que tomar. Pero tu emocionalidad y tu alma, tu mente va a decir, yo me quiero ir por acá. Claro. Pero si yo estoy alimentado bien espiritualmente, voy a aprender a discernir, esto no es lo que me conviene. Aunque quiera, no es lo que me conviene. Claro. Yo recién estábamos cenando y cierto, otra vez tomé un vaso de coca. No es lo que me conviene, ¿verdad? Claro. No, por eso estoy debilitado espiritualmente. Pero no, agarro y digo, no es lo que me conviene. Y aprendo a tomar una decisión ya por el espíritu y no por mis emociones, no por mi alma, ¿verdad? Por eso que cuando hay un versículo, hay que entender también que la tentación está dado de nuestros propios deseos. Claro. Así, tipo, se dan por nuestros propios deseos, ¿verdad? Lo único que hace el enemigo es utilizar eso. Porque honestamente es como que puede ver nomás hacia dónde nosotros tendemos y propone. Claro. Pero nosotros decidimos. Nosotros decidimos totalmente. Nosotros decidimos, ¿verdad? Que era que dice también 1 Corintios 10, 13. 1 Corintios 10, 13, que era que dice... no nos ha sobrevenido. Vos era que me estabas hablando justamente, podemos leer el 12 después que vos me estabas hablando de eso también recién. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida. Claro. Y siempre digo, ¿cuál es lo que es esa salida? ¿Cuál es lo que es esa fuerza espiritual para salir de las cosas? Yo les puedo mostrar a la gente. Cuando me viene y me dice que pecó y que pecó en algo, y yo también, yo puedo decir, yo siendo honesto con mi propia vida, siempre había otra opción. Sí. Siempre había una salida. Siempre había otra cosa que podías decidir en vez de ese pecado. Claro. Siempre. Totalmente. Y creo que, o sea, estábamos leyendo lo que decía a veces la concordancia en esta parte y te decía, mira el 12, ¿verdad? Que dice, tenés que mantenerte alerta, ¿verdad? Y comentaba de que si vos no reconoces que eso puede ser un problema, que es muchas veces lo que, bueno, yo que estudio esto en economía del pensamiento, te dice, si es que vos no reconoces que existe un problema y sos ingenuo y tenés estos sesgos o estas heurísticas, que son palabras medio sofisticadas para decir, si es que te haces el ñembotadú, que en guaraní es, si es que no miras el desentendido y no miras el problema, obviamente te va a pasar. Si vos sabés que existe este problema y sos prevenido en ciertas cosas y te mantenés en oración, por ejemplo, o mantenés los ojos en Cristo, vamos a decir, tu blanco, y te mantenés atento de no te vas a los lugares donde sabés que vas a pecar o donde sabés que tenés debilidades. Sí. Entonces, más fácil va a ser encontrar esa salida. Sí. Dios es misericordioso, Él puede que te dé la salida, incluso aunque vos te expongas, ¿verdad? Pero si vos ya haces esos pasos previos de no exponerte, mucho más fácil va a ser encontrar esa salida. Así es, porque, como decíamos, en otros capítulos hablamos del tema de la hipocresía, del pecado, de que a Jesús a quien le dijo hipócrita o pecador. El tema es que justamente si nosotros no aprendemos a reconocer cuál es nuestro propio error, cuál es nuestro propio pecado, o que hay en nosotros de alguna forma, o puede haber algún pecado, nunca vamos a poder estar atentos. O sea, vamos a estar siendo mentirosos, vamos a estar siendo hipócritas, falsos, ¿verdad? Vamos a creer que no tengo nada que corregir. Claro. Y algo que, o sea, espero que la gente no escuche eso y diga, pero lo dicen como si fuera fácil. No, es fácil, porque en la misma Biblia, David era el hombre conforme al corazón de Dios, dice, y él aún así en su oración decía, mostrame lo que estoy haciendo que no sé, incluso los pecados que para mí son ocultos. Examíname, oh Dios. Está en el Salmo 139, 23, 24, para que le guíe otra vez. Examíname, Dios, para guiarme en tu senda de justicia. Porque él reconocía que hay pecados que ni siquiera yo puedo saber que me están... Porque que otra vez, errar el blanco, hay cosas que yo puedo que está haciendo que me están quitando mi propósito, que están quitando un blanco que yo no veo, que incluso puede parecer para mí algo bueno. Así es. Si alguien que era conforme al corazón de Dios, que era rey, que tenía todo, tuvo esos problemas, ¿cuánto más nosotros? Exacto.
ahí es donde dice justamente un poquito Efesios 5:15. Me gusta esto porque estamos hablando de alimentar el espíritu. Claro. ¿Cómo alimentamos el espíritu? Y decíamos, vos siempre tenés, Dios propone, Dios es lo que lo que ustedes quiero que piensen en sus casas o lo que están escuchando. Cuando vos tenés un pecado, una tentación, algo, sí o sí te vas a dar cuenta que hay una opción para hacer algo más. Eso de que no tenés otra opción, te voy a decir que es una mentira. Claro. Acá, que venga y se siente el que quiere discutir, ¿verdad? Siempre tenés otra opción. Sí. Yo le pregunto a la gente cuando me cuenta y qué bueno que tienen esa confianza. Acá siempre yo cuido inclusive eso y cuidamos, ¿verdad? Pero conmigo específicamente que confían al decirme yo estoy en esto, yo estoy en lo otro. Siempre le pregunto si podía haber, o hay otra cosa que pueda hacer, hay otra cosa. Hay otra actividad que podía tener, hay otra actividad que podía tener. O sea, entonces, ¿cómo llenamos la parte del espíritu? Vos hablaste un poco de esa oración. Es estar conectado, es todos los días. Por eso que una vez, otra vez el proverbista, Sí. Gustavo Cerati, dice en una música, una vez por semana no fue suficiente fe, dice en una música. No podés vos estar pretendiendo que vas a alimentar tu espíritu una vez a la semana, un domingo que te vas a una iglesia, o no sé qué podés estar haciendo que crees que alimentas tu espíritu. Claro. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Muchos se preguntan seguro, ¿cuál es la voluntad del Señor para mi vida? ¿Cuál es la voluntad del Señor para mi vida? Cuando vos andes, literalmente andes, te establezcas, persigas esto todos los días, vos vas a entender cuál es esa voluntad, como vos hablaste de propósito también de Dios. Mira que dice, los días son malos. Dígame si hoy no es la época del mundo donde más distracciones hay, que nos mantienen perdidos muchas veces. Vos querés tener un estilo de vida un poquito más saludable y está que en las redes. 18 redes sociales diferentes tenés para matar 3 horas como si nada. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice en el 18? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Claro. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? Dice la palabra, dice la Biblia. Cuando algunos creen que la palabra está en chino o la Biblia está en chino. Bueno, también hay traducción en chino, obviamente, ¿verdad? Pero en esta que estamos leyendo en español no es, ¿verdad? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que la conclusión es estar conectados, ¿verdad? Buscar esa conexión. Y para mí, eso se ve en Hebreos 12:2, donde dice, puestos los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó en la diestra del trono de Dios. Hay algo que para mí en mi vida es muy práctico, que es, yo si quiero vivir una vida de santidad, que en Isaías, en alguna parte Isaías dice que el camino de la santidad es incluso a prueba de torpes, que yo a veces me siento torpe, porque Dios va reordenar mis pasos, ¿verdad? Porque a ese sentido yo le veo. Ese camino es mirándole a Jesús. Porque si vos concentrás en todo lo que te perdés por vivir una vida de santidad, obviamente vas a caer. O sea, si vos estás desenfocado, obviamente vas a caer. Pero si vos pones los ojos, terminar el camino. Y lo que pasa es que muchos, y este es un mensaje justamente para todos los que capaz se sienten, yo creo que este es un tema de todos luego, si vamos al caso. Claro. Si creemos no, pero yo pequé otra vez, yo estoy otra vez con esto, justamente se trata, es todos los días. Y vos tenés que ser diligente, tenés que ser sabio, tenés que ponerte a pensar qué hago, en qué estoy metido, en qué actividades, qué estoy leyendo, qué estoy viendo en mis redes, en mi celular, en las películas que observo, qué hago. Estoy buscando cosas que me nutren literalmente hacia los propósitos que yo puedo querer, hacia la vida que yo quiero tener, o estoy distrayéndome con cosas y después digo, ay no, ya caí otra vez en esto. Claro. Entonces, te invitan a un lugar donde vos sabés que va a haber alcohol y lo tuyo es emborracharte, tu caída es el emborracharte y vos te vas cuando te invitan. Claro. Entonces sí, obviamente vas a continuar en eso.
Pero ahí está el secreto cuando la gente dice, no, ya no, otra vez volví a caer en esto, se frustra. Hay frustración. Alguna vez yo también decía, ¿qué está mal en mí? Entonces el punto está en, cuando dice autor y consumador, dice él, Jesús, es el que inicia tu fe. Claro. Tu foco tiene que estar principalmente en él. Él inicia esa fe. Consumador, dice la palabra griega, que ahora no me acuerdo cuál es, pero exactamente su traducción es el que perfecciona. Como vos dijiste, Paz, Él va a ir perfeccionando esa obra. Vos sos una obra de Dios. Nosotros somos una obra de Dios y Él está perfeccionando esa obra. Cuidado no querer acercarte a Dios porque estás pecando. Al revés, la gente dice, no, yo cuando yo esté libre de esto, ahí yo voy a mejorar en este aspecto. Mentira, no es así la fórmula, créeme. Es acércate a Dios para que Él te libere. Claro. Vos no te vas a liberar antes de tus problemas y de tus pecados y de todo lo que vos puedas estar sintiéndote mal. Acércate a Jesús, Él te va a liberar. No creas que vos te vas a liberar. Eso es un engaño. Lo real y la verdad es, Él es el que liberta. Él es el que rompió la esclavitud de ese pecado. Él es el que puede darnos la vida eterna. Claro. Él es el que nos puede llenar esa parte de eternidad que leímos y empezamos al comienzo. Totalmente. Así que esperemos que esto haya sido también de bendición de alguna forma, que puedan seguir escuchando los capítulos que vienen y bueno, vamos a estar continuando hablando de conversaciones sinceras, tocando los temas que en la vida nos pasan realmente. Claro, porque si nosotros no hubiéramos luchado con estas cosas o no hubiéramos necesitado encontrar esta palabra, no íbamos a poder estar hablando de esto. Así es, y nosotros no estamos en un escalón más arriba, tampoco por eso, es justamente algo que vivimos todos los días, lo queremos llevar a la realidad y espero que esto les haya servido de alguna forma. Así que una vez más, gracias por seguir escuchándonos, por acompañarnos en estos capítulos y que Dios les bendiga.